Este video quiero hablar de, como está acá escrito en el título, el teorema fundamental del álgebra. Y bueno, esto es un desarrollo en la matemática que se produjo básicamente entre el 1700 y el 1800. Hay muchos nombres de matemáticos famosos que, que hicieron avances sobre este tema. Acá tengo una pequeña lista: Euler, Desfonseau, Lagrange, Laplace y Gauss. Hicieron demostraciones o avances, y de alguna manera, desde el punto de vista moderno o incluso de la época, se consideró que los argumentos que dieron de alguna forma eran incompletos, como que había preguntas que uno se podía hacer mirando el argumento que no terminaban de tener una buena respuesta. y pero no significa que no hubiera avances ahí adentro, o que esos argumentos no se pudieran justificar bien. Y entonces, pero bueno, históricamente lo que suele pasar es que se suele atribuir la primera demostración de este teorema a, a un tipo que se llamaba Argand de apellido y que era suizo. Y bueno, voy a poner siglo. Yo qué sé qué pongo acá. Voy a poner aprox 1800, que fue cuando hizo el. Ya las fechas se están volviendo tan cercanas que, que que bueno, capaz que hay que ser un poco más preciso que poner siglos, lo que sea. Eh, Bueno, la historia es que el tipo este era, no sé si dueño o gestor de una librería en la ciudad de París, y también era matemático en su tiempo libre, para decirlo así. Y aparentemente era bastante bueno y publicó su pequeño libro sobre la interpretación geométrica de los números complejos y las cosas de las cuales veníamos hablando. Y también hizo el primer argumento que se considera un poco como a prueba de tontos, así como sin errores lógicos, del teorema fundamental. Lo cual no significa que los argumentos que había antes de Euler o de Gauss o lo que sea no sean válidos. Simplemente, bueno, se considera que todavía faltaba un poquito más para justificar las cosas que, que decían, ¿no? Y bueno, ok, entonces, ¿de qué vamos a hablar? El primer problema que queremos resolver, queremos dar una idea de cómo se interpreta geométricamente. Interpreta geométricamente. Antes de decir ni siquiera qué dice el teorema fundamental, debería decir qué es el teorema fundamental. Geométricamente. eh, voy a escribir ahora. Estoy un poco desorganizado hoy. ¿Cómo se interpreta geométricamente elevar a la n? A la n, ¿no? N es un número natural, elevar al cuadrado, al cubo, etcétera, en los complejos. En los complejos. Esa es la primera pregunta que quiero responder. Vamos a enunciar acá el teorema fundamental. Cambié de idea respecto a lo que iba a hacer. Y voy a poner aquí, el teorema lo que dice es todo polinomio no constante. No me des el polinomio 3 porque ese no tiene raíces, pero todo polinomio de grado 1 o más, no constante, con coeficientes complejos. Coeficientes complejos. Tiene una raíz compleja. Una raíz en los complejos. Entonces significa que estos objetos, los números complejos que se inventaron para. Solamente para un reborde, lo que sea, violeta. Se inventaron para estudiar los polinomios de grado 3 y de hecho sirven para estudiar los polinomios en general, porque cualquier polinomio que uno escriba, con coeficientes incluso complejos mismos, en los complejos mismos va a tener una raíz. No hay que seguir extendiendo el sistema de números para tener raíces de los polinomios de grado 4, 5, 6, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces el primer problema que hay que resolver para entender cómo se justifica que esto es verdad es cómo se interpreta geométricamente elevar a la n en los complejos. Entonces vamos a mirar qué es elevar al cuadrado. Entonces elevar al cuadrado, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Miro la semirrecta real positiva, le voy a poner así R más. Acá está el 0. Y esos números reales positivos al cuadrado van a seguir siendo reales y positivos, ¿no? 1 va a quedar fijo, 0 va a quedar fijo. Los que están entre 0 y 1 se van a acercar al 0 cuando elevo al cuadrado, se achican un poco. Los que están más grandes que 1 se van a agrandar, ¿no? Un poco. Pero esa semirrecta va a ir en sí misma, ¿no?
¿Y qué pasa en los complejos? Lo que pasa en los complejos es que cada círculo de un radio R fijo va a ir a un círculo de radio, la potencia enésima, ¿no? En este caso el cuadrado del radio, ¿no? Entonces el círculo radio 1 va a ir sobre sí mismo, el círculo radio 1 medio va a ir al de radio 1 cuarto, y el de radio 2 va a ir al de radio 4. ¿Y qué pasa con los argumentos? Al elevar al cuadrado se duplican los argumentos. Entonces si yo doy una vuelta al círculo de radio 1 o cualquier círculo, la imagen va a dar 2 vueltas al círculo de imagen. Entonces uno puede imaginar la transformación así. Estoy mirando una curva así cerrada, ¿no? Que no sea un círculo para poder ver algo. Y lo que se va a hacer es que esencialmente estoy recortando en la semirrecta real positiva. Tengo una especie de Pac-Man ahí. Y ahí voy a deformar estas dos bordes para que se crucen. Entonces va a haber uno así y otro así. Y la curva azul va a ser una cosa así. Se esconde por aquí abajo. Y sigo dando la vuelta hasta que doy una vuelta entera. Y voy a terminar de vuelta con la semirrecta real positiva pegada. O sea, en lugar de dos copias cuando la abrí lo vuelvo a pegar. Pero ahora la curva azul, todos estos puntos del plano ahora son dobles. Aplasté dos capas sobre sí misma. Y la curva azul hace una cosa de ese tipo. Y esta transformación es elevar al cuadrado. Elevar al cuadrado. ¿Ah? Y para los cubos, ustedes pueden pensar que elevar al cubo obviamente multiplica los argumentos por 3. Así que cuando yo doy la vuelta a un círculo, la imagen de ese círculo va a dar 3 vueltas alrededor del 0, ¿no? Y etcétera. Entonces la demostración del teorema fundamental se basa en la siguiente observación. Si P de Z, ¿no? Es un polinomio. Tiene unos coeficientes ahí complejos, etcétera. Entonces vamos a pensar, tenemos un polinomio de grado n. Bueno, como solo estoy buscando raíces, pienso que el primer coeficiente es 1. Y bueno, como estoy buscando raíces, si el término independiente fuera 0, ya tengo una raíz 0. Así que imagínense que la sub 0 no es 0. ¿Tá? El coeficiente ese no es 0. ¿Y qué es lo que digo? Que... No sé, porque no iba a decir ninguna afirmación acá. No quiero decir nada. P de Z igual a esto. Consideramos ahora este polinomio, ¿tá? Y ahora lo que pasa es lo siguiente. Si módulo de Z es muy grande, entonces módulo de Z a la n, el tamaño de la potencia enésima, es mayor, o voy a poner así, Z a la n, es mayor en módulo que... estoy entreverado hoy. Mayor en módulo que el resto de los términos. Los términos todos juntos, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente. Ejemplo. ¿No? Si módulo de Z vale 10, módulo de Z al cuadrado es 100 y módulo de Z al cubo, pónganle, es 1000, etc. Y lo que pasa entonces es que, fíjense que 1000 es mucho más grande incluso que 10 más 100, que 110, ¿no? Eso es algo de, bueno, lo que se llama el crecimiento exponencial, ¿no? Que si cuando las cosas crecen así, multiplicándose por un número mayor que 1 cada vez, el último término es comparable con la suma de todos los anteriores, ¿no? Puede ser una fracción, pero es comparable, ¿no? Entonces alguien dijo alguna vez, que fue Malthus, que dijo que los problemas de la humanidad se reducen a que la gente no entiende el crecimiento exponencial. Y
Lo decía por el sentido del crecimiento de población y la escasez de recursos y yo qué sé qué. Y bueno, pero la idea del crecimiento exponencial es esa, que si hay crecimiento exponencial, significa que la población que hay hoy en el planeta Tierra es comparable con la que hubo en toda la historia, por más que sea una fracción, digamos, de que la música que se produjo este año es comparable con la cantidad de música que se produjo en toda la historia, y etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo que significa el crecimiento exponencial. Entonces, si yo tomo una potencia, un número, ¿no? Que sería como la tasa de crecimiento exponencial, es suficientemente grande, bueno, el z a la n, ese número a la n va a ser mucho más grande que eh, todo lo otro que hay acá, ¿no? Incluso con estos coeficientes que pueden ser muy grandes, bueno, tomando z suficientemente grande, puedo ignorar todo esto. Y lo que voy a ver entonces cuando yo aplique el polinomio p de z, que digo entonces, aplicar p de z, uy, pusimos coloridos, acá, aplicar p a un círculo de radio r muy grande, da una curva que da n vueltas al cero. Ahora lo vamos a ilustrar este argumento, pero la idea es elevar a la n, me da, si yo le aplico elevar a la n a un círculo, cuando yo doy una vuelta a ese círculo, la imagen, la potencia enésima de todos esos puntos, dan n vueltas al cero. ¿Tá? Y P esencialmente es elevar a la n más un ruido, ¿no? Cuando z es muy muy grande, todo esto que está acá es diminuto comparado con z a la n. Entonces, bueno, la imagen de un círculo no va a ser exactamente un círculo, pero va a ser una curvita ahí, pero va a seguir dando n vueltas al cero. Y por otro lado, aplicar, digamos, quiero decirlo, mejor lo decimos así. Si R es chico, la imagen es casi un punto, ¿no? Es casi a cero. Quiero decir, si yo le aplico al círculo de radio 0,00001 el polinomio P, bueno, todos estos números que son potencias de un número de módulo 0,0001, todos estos números son muy muy chiquitos y lo que obtengo prácticamente es a sub 0. O sea que la imagen de un círculo muy chiquito va a ser un círculo prácticamente cerca de un punto. O sea que no da ninguna vuelta al cero. Y el razonamiento, bueno, en el medio en algún momento se desenganchó. Para algún radio entre medio. Intermedio. La imagen del círculo toca cero. Toca al cero. Y eso significa que sobre ese círculo hay una raíz. Y voy a ilustrar esto. Alguien hizo, yo encontré en la página de GeoGebra, que es un programa que sirve para hacer cosas de matemática. Encontré este programa que alguien hizo, que consiste en que, bueno, hay un polinomio de grado 2 que está siendo aplicado, que está escrito aquí, v cuadrado, no sé por qué le llaman v al complejo, ok, v cuadrado más 3v más 1,5 más 0,5i más 0i por algún motivo, ok, bárbaro. Es un polinomio de grado 2, y acá hay un círculo, y yo puedo elegir el radio, lo elegí para que sea 4, y lo que está pasando es cuando yo muevo este punto V que está aquí, a ver si puedo hacerlo. Ahí está la imagen. Yo muevo el punto V, la imagen va recorriendo aquella curva del lado derecho, y esa curva da ya dio dos vueltas al cero, porque el polinomio tiene grado 2 y el radio es bastante grande. ¿Ah? Y ahora cuando yo achico el radio, si lo hago muy muy chico, me queda que la imagen del círculo es prácticamente un punto que sería la 0 ese. Entonces en algún momento intermedio, por ejemplo por aquí, digamos, por aquí, se tuvo que desenganchar. Vamos a ver si podemos borrar todo lo extra. En ese momento exacto se está por desenganchar. Si yo achico el radio, en lugar de dar 2 vueltas,
al 0, esta curva da 1. Si yo achico este radio, este globito que está acá se va a correr del 0. Entonces hay un momento, hay un radio ahí entre medio de que lo achico del todo o no, donde la curva de imagen está toca el 0. Y entonces acá estoy encontrando una raíz sobre este círculo. Bueno, es para otro lado, pero le voy a dar toda la vuelta igual. Ahí en algún momento, pim, ese punto, si no es una raíz, pega en el palo. Estoy diciendo que este punto que está acá va al 0. Si esta curva que yo elegí realmente era la que tocaba 0, bueno, ahí encontré una raíz sobre esa curva. Ese es el argumento. Y se requiere menos imaginación hoy en día, ¿no? Está buenísimo esa cosa. Y entonces, bueno, ese es el argumento que demuestra el teorema fundamental del álgebra. Todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene una raíz compleja. Obviamente nos basamos en la noción esa de número de vueltas, que es una idea geométrica, ¿no? Y si uno quisiera realmente estar confiado de que están compatibles, digamos, las ideas esas geométricas con las ideas de número, debería dar una forma de definir el número de vueltas en términos solo de números, ¿no? ¿Cómo calcular el número de vueltas? Tendríamos que hacer eso. Y probar las propiedades que uno imagina que tiene, ¿no? Y eso se puede hacer, pero bueno, lleva un poco más de trabajo. No es para ahora. Pero se puede hacer, digo, está bien interesarse en hacer eso, ese tipo de cosas que aprenden a hacer los matemáticos en su formación. Pero bueno, el argumento sigue siendo bastante claro, me parece, para cualquiera con un poco de imaginación geométrica y conocimiento de los números complejos, ¿no? Así que bueno, esa es la demostración que quería dar. Y ahora los dejo con una décima, que creo que es una décima perdida de Julio y Rey y Sig. Y se trata sobre la demostración del teorema fundamental.